Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Hoy vamos a ver una introducción al gambito de 4 de 5. Acá hay que detenerse un poquito antes de comenzar esta clase porque creo que es interesante desde el punto de vista hacia donde nosotros apuntamos, hacia donde dirigimos nuestro estudio del ajedrez. Yo con una, entre comillas, una cantidad de años que he estado dedicado al mundo del ajedrez, nunca de forma completa porque siempre he estado de forma paralela, ¿cierto? Pero sí lo que he podido darme cuenta que el ajedrez siempre es algo que está relacionado con el mundo de la afición. Nosotros somos aficionados, nuestra mirada es de aficionados y por ende todo lo que hagamos a través del mundo del ajedrez de una u otra manera tiene un vínculo directo con el tema de la afición. Ahora, si bien hay jugadores de la élite y los mejores jugadores del mundo que siempre para nosotros son una especie como de espejo, ¿cierto? Que queremos de alguna u otra manera vernos reflejados en ellos, pero lamentablemente es ajeno a nuestro mundo. ¿Por qué parto con estas palabras? Porque mucho lo que tiene que ver con el tema de las aperturas apunta a este tema de la élite, ¿no? Todos los jugadores aficionados quieren jugar lo mismo que juega Magnus Carlsen. Todos los jugadores quieren jugar lo mismo que juegan los mejores del mundo. Lamentablemente nos damos cuenta que las diferencias que tenemos son abismales, o sea, no solamente la dedicación, que la gran mayoría de nosotros no se dedica al ajedrez de tiempo completo, y segundo, también las herramientas. Las bases de datos no son las mismas, los computadores no son los mismos, las condiciones en general no son las mismas. Entonces, de cierta manera, querer ser o jugar lo mismo que juegan los mejores del mundo es un poquito es una concepción un poquito pueril, ¿cierto? Un poquito infantil de cierto punto de vista. Ahora, ¿por qué yo invito a los jugadores, a los aficionados, que es donde nosotros apuntamos, a que disfruten el ajedrez? Si yo quiero disfrutar el ajedrez, yo puedo estudiar cualquier apertura, cualquier apertura. Yo en el libro Muerte al Rey 1 explico un concepto que se llama organigrama de apertura y explico sucintamente más o menos cómo yo veo desde el punto de vista del ajedrez, que no es solamente mi visión, sino prácticamente el legado de toda una escuela soviética del siglo XX, ¿cierto? Enfocarse en algunas cosas muy específicas, partir con líneas más o menos por esquema, ¿cierto? No vamos a entrar a estudiar aperturas tan complejas cuando no tengo las herramientas para poder asimilar esa complejidad. ¿Ah? Eso es importante destacar. Ahora, vámonos de lleno a este gambito. ¿Ah? La introducción tenía que ver un poquito con esto. Este gambito también, a mí, hay mucha gente que me dice, oye, pero esto es bastante raro, esto es poco común. O hay gente que simplemente dice, esto es malo. ¿Ya? Lo primero que uno aprende en el ajedrez es que no hay nada malo. O sea, todo se puede jugar de acuerdo a un nivel de entrenamiento y de preparación que tenga. ¿Ah? ¿Hay líneas más incisivas que otras? Sí, eso es indiscutible. Tampoco tratamos nosotros de hacer un reduccionismo absurdo del ajedrez, para que no se piense que no, yo juego esta apertura y con ello me saco de encima todos los grandes problemas del ajedrez. No es así. El ajedrez es bastante complejo por sí mismo. Eso que significa que el estudio de la apertura como un tópico más dentro del ajedrez es un tema que hay que estudiar y hay que prepararse bien. Pero lo que yo trato de destacar ahora en este video es que los aficionados tienen todo el derecho de jugar lo que quieran. Si quieren jugar Gambito de Rey, juegan Gambito de Rey. Si quieren jugar con H3, juegan H3. Si quieren jugar A3, juegan A3. Lo que yo sí les recomiendo, que independiente de lo que vayan a jugar con apertura, tengan una base que sustente dicha apertura. No, no sea simplemente por improvisación, porque si hay algo que está lejos del ajedrez es la improvisación, y lo otro tiene que haber una preparación, tiene que haber un estudio casero que justifique lo que yo estoy jugando. O sea, si yo voy a jugar E4 A6, como jugó Miles en la época del 80, le ganó esa famosa partida a Anatoly Karpov, tiene que ser con teoría. O sea, E4 A6 existe la teoría. Y el que quiera jugar A6, bienvenido sea. Solamente tiene que estudiar la teoría de las 6. Eso es lo que nos interesa hoy en día, ¿ah? Y por eso que quise gastar estos primeros minutos en la apertura para darle a entender a ustedes, a la mayoría, a los aficionados, que el tema de la apertura hay que sacarse un poquito de encima todo esto que conlleva el tema de la apertura. ¿Ah? Que no, que yo quiero jugar berlinesa. O sea, imagínense un aficionado con 1500 de elo jugando una berlinesa tratando de cambiar todo, ¿cierto? Para tratar de igualar la partida. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, si ustedes se ponen a pensar bien, para un jugador de 2700, 2800 de elo, empatar con negra a peón rey jugando a la berlinesa tiene un sentido bastante importante. Pero para nosotros, con poco elo, jugar una berlinesa, por darle un ejemplo, una de las aperturas que es más en boga hoy en día, por eso lo estoy citando, quizás no es lo más llamativo, ¿no?
puede ser mucho más llamativo un gambito, puede ser mucho más llamativo una apertura irregular. Dentro de eso encaja este famoso gambito de 4-5, o gambito de England, como se le llama también, ¿ya? Este gambito yo les voy a contar sucintamente más o menos lo que pasó. Yo vi un artículo, ¿cierto?, de Stefan Baker, de un MI alemán, que publicaba un artículo que se llamaba Over the Horizon en la página chesscafé.com. Este maestro yo lo vi, un día vi que tenía como 2 o 3 artículos con respecto a este tema. Los descargué, en esa época se podía descargar los artículos, vi los PDF y listo, y me llamó la atención. Ahora, la línea que él daba específicamente, él daba una línea, un par de partidas modelo que había jugado él mismo, y posteriormente eso como que no me acomodó mucho. ¿Ya? Y aquí viene una parte importante y creo que nosotros, con la humildad que tenemos, ¿cierto? Sabemos que no nos podemos comparar con la escuela soviética, ni mucho menos, pero sí podemos aprender muchas cosas de ellos. Y yo recuerdo que Mark Borensky decía lo siguiente: siempre estoy atento a todas las publicaciones que vayan sacando otros jugadores o entrenadores, porque decía, no se trata de copiarle al otro, lo que se trata es obtener una idea interesante donde yo pueda trabajarla. Y eso, si ustedes se ponen a pensar, es prácticamente la base del conocimiento. Todo conocimiento, de una u otra manera, siempre está arraigado en otro, en otra. Hay un otro, hay una otredad, ¿cierto?, que mantiene un concepto y yo puedo compartir o no ese concepto y puedo agregarle o quitarle cosas, pero siempre prácticamente el conocimiento parte de otro. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el ajedrez no escapa a ello y lo que necesitamos es darnos cuenta de si hay una línea interesante, yo puedo tomar esa línea, modificarla, ampliarla, mejorarla, lo que yo quiera hacer. Eso es prácticamente lo que hice con esta apertura, que de hecho está publicado, ¿cierto?, en el libro en volumen 12, si mal no me equivoco, donde explico este gambito. Yo lo jugué, pues, esta partida la he jugado de formato Blitz, cuando jugaba, porque ya actualmente ya estoy retirado totalmente del ajedrez, pero cuando jugaba sí lo jugué en formato Blitz rápido, e incluso lo jugué en varias partidas pensadas. Entonces, a nivel práctico, la apertura es totalmente jugable, totalmente jugable. Ahora, tiene cosas muy positivas. ¿Cuáles? Primero, el asombro. O sea, tú inmediatamente, para los aficionados, para los jugadores del club, estar jugando esta apertura causa un asombro. ¿Eso qué significa? Que tu rival tiene que encontrar en el tablero, porque lo más probable es que no tenga un estudio previo, puede que no haya leído el libro mío, ¿cierto?, el artículo, ¿no? Porque como es una apertura irregular, uno piensa desde el punto de vista matemático y dice, ¿para qué voy a prepararme contra una apertura irregular si las probabilidades que me lo jueguen son escasas? Ok, está bien. Pero es importante darse cuenta que esa improvisación que tenga que hacer un jugador en un momento determinado, obviamente va a ir en desmedro de su nivel, porque improvisar en el ajedrez todos sabemos ya de antemano que es bastante nefasto, ¿cierto? Generalmente no se llega a buen puerto. Así que lo primero que tiene este gambito, que es súper práctico, lo podemos jugar en blitz rápidas y partidas pensadas, y lo otro llamativo, que te exige jugar con el espíritu de lo que es un gambito, ¿no? El concepto gambito, ¿cierto?, que tiene que ver con esta entrega de material, que generalmente se asocia a peones, pero puede ser entrega también de piezas, generalmente está asociado a que algo tiene que haber de vuelta. O sea, si yo entrego material, tengo que obtener algo. Ese algo puede ser desarrollo, iniciativa, actividad, ataque, lo que sea, algo tiene que haber de vuelta. Entonces es súper importante que cuando yo juegue un gambito, en primera instancia, cambie el switch, piense como gambito, piense de forma dinámica. Si juego un gambito y juego pasivo, lo más probable es que el peón o lo que entregaste te vaya a quedar simplemente de material de menos. Entonces, fíjense que hay una congruencia con respecto a la apertura que yo elegí jugar, en este caso un gambito, y a su desarrollo posterior. Tengo que jugar un gambito, lo tengo que jugar con energía, lo tengo que jugar de forma dinámica, tengo que priorizar desarrollo, actividad, tengo que jugar siempre activo. Esas son cosas que te obligan a jugar un gambito, y por eso yo les digo que es llamativo para un aficionado comenzar con un gambito, porque prácticamente están casi obligados a jugar de una forma bastante alegre, podríamos llamarlo de cierta forma, ¿cierto? Para nosotros los jugadores de club, es llamativo. Por ejemplo, aperturas como la defensa escandinava no es una apertura que se juega a nivel mundial. Ahora, a nivel de club, totalmente jugable, totalmente jugable. Entonces, fíjense qué interesante cómo nuestra realidad es totalmente un poco diferente a cómo funcionan, en este caso, los mejores jugadores del mundo y los mejores torneos del mundo. Ahora, nosotros no tenemos que inhibirnos nada, prohibirnos nada. Al contrario, lo que tenemos que hacer es jugar ajedrez,
disfrutar el ajedrez, y ese disfrute en gran parte está en la potencialidad, en la expansión con respecto al tema de la apertura. Podemos jugar lo que quieran, pero siempre y cuando esa preparación sea adecuada, sea idónea y vaya de acuerdo, obviamente, a los mínimos cánones que existen hoy día con respecto al tema de la teoría. ¿Ok? Comenzamos entonces con el famoso introducción al gambito de 4b5. Vamos, el blanco parte con D4 y el negro responde con E5. Inmediatamente vamos a visualizar que el negro ya pone en aprieto al blanco. O sea, ¿por qué? Porque aquí el blanco tiene que tomar una decisión. Vamos a ver a grandes rasgos, acuérdense que esto es solamente una introducción, no significa que acá está toda la información ni mucho menos, solamente una introducción. ¿Qué pasa si el blanco juega un movimiento como D5? A mí me jugaron particularmente este movimiento en la práctica y realmente no es un movimiento muy bueno para las blancas, porque el negro hace inmediatamente este movimiento C5. Después que yo hago alfil C5, fíjense que es importante que el alfil se quede fuera de la cadena de peones. Fuera de la cadena de peones. ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir una cadena de peones aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Y el alfil ya está fuera de la cadena de peones. Y estando en C5, domina la presión sobre esta diagonal que es G1 a 7, sobre todo al punto F2. De hecho, en la partida, que es una partida demostrativa que yo también posteriormente también voy a subir, jugué alfil C5 con un posterior dama F6. Es como, uno podría decir, sí, es como que querer dar un jaque mate, ¿cierto? Mate pastora de forma rápida. Sí, pero obviamente apunta un poquito más que eso, pero sí tiene un objetivo bastante importante, que es desarrollar las piezas y hacer una presión sobre el rival. Listo. Entonces, este D5 no es el gran movimiento para las blancas porque de cierta manera las negras estarían jugando un juego bastante cómodo. Después que el negro haga D6, el negro podría jugar, yo les voy a mostrar esquemáticamente, posteriormente en el video les voy a mostrar un diagrama de una posición hipotética. Acuérdense que esto es una posición hipotética en el sentido que yo les digo a los aficionados, a mis alumnos, que busquen este camino, un objetivo final para allá. No significa que lo vayan a lograr, porque obviamente el blanco juega y también mueve y también pueden cambiar las situaciones. Pero en primera instancia es importante yo tener un objetivo claro y común y saber hacia dónde voy. Ahora, en este aspecto, fíjense que es importante que acá el negro podría intercalar con F5, con E4, el caballo sigue a F6, el caballo sigue acá, este se puede enrocar, ¿cierto? El peón está en E5 va a E4, el caballo puede ir a E5, el alfil puede ir a D7, la dama también podría ir a E8 con la idea de dama G6, la otra torre que no estaba haciendo nada la coloco en el centro. Acá yo posteriormente les voy a visualizar un diagrama donde ustedes van a poder ver más o menos qué es lo que yo pretendo, entre comillas, a la posición llegar. Una vez que yo logre esa posición, las piezas negras están idóneamente desarrolladas y están todas dispuestas ¿para qué? Para atacar al flanco de rey, tanto a nivel central como expandirse y atacar el flanco de rey de las blancas. Esa es una opción, o sea, de primera instancia entonces el alfil C5, el D5 no es un gran movimiento, por este alfil C5. ¿Sí? Lo han jugado de otra forma, también hay gente que lo juega con el F5, pero ese es otro tema. Por lo menos yo le estoy dando en esta introducción las recomendaciones con respecto a la teoría que yo conozco y obviamente agregándole, sumándole las partidas que yo mismo me tocó jugar. Bien. Otro planteamiento al E5 podría ser, ¿qué pasa si las blancas toman esta otra actitud de decir, mira, no me quiero meter en problemas, voy a jugar pasivo, tranquilito, para que no me pase ninguna cosa? Esto personalmente se puede dar, y es muy común porque cuando hay jugadores que le toman un poquito como de recelo, un poquito como de miedo a lo que le están jugando. Entonces él dice, chuta, me estaba jugando, hago D4, me hacen E5, me van a paquetear. O sea, el típico concepto que hablamos nosotros en nuestro argot, ¿cierto? Ajedrecístico, que es el paqueteo. O sea, oye, este gallo está paqueteado con el E5. Como yo no tengo una preparación, voy a jugar de forma tranquila. C3 es una opción. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tomo, y acá nuevamente yo les voy a visualizar un diagrama donde está más o menos una pequeña disposición de piezas para ver cómo deberían intentar las negras colocarse. Ahora, en regla general, el negro va a intentar hacer un D5, un C6, un alfil D6, un caballo F6, un caballo 4, un enroque, un alfil F5, un caballo D7, una dama F6, una torre N8, una torre en D8. Nuevamente, las negras tienen un buen desarrollo de piezas, las negras van a tratar de potenciar un caballo aquí en E4, y todas las piezas, como ustedes van a poder visualizar posteriormente en el diagrama, se van a dar cuenta que están apuntando al centro, hacia el flanco de rey, o sea, prácticamente desde la columna E hacia acá están apuntando las negras. O sea, en pocas palabras, el negro tiene claro el objetivo.
¿Cuál es? Atacar el flanco de rey de las blancas. Como les digo, no se vayan a confundir y pensar que esto se coloca así de forma mecánica, porque no es así. Nosotros sabemos que el ajedrez no es así. El ajedrez no es conmutativo, el ajedrez es súper dinámico. Pero es importante que, como yo le estoy haciendo una pequeña referencia, ustedes tengan claro más o menos hacia dónde nosotros nos dirigimos con negra. Si de este caso el blanco juega C3, el negro podría intercalar este planteamiento, que es el que les voy a colocar yo posteriormente en el diagrama. Otra opción es jugar E3, ya de lleno jugar E3 y prácticamente con la misma posición que el ejemplo anterior. O sea, mira, no me voy a meter en la pata de los caballos, ¿cierto? Porque es medio complicado, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a meterme en este tema si mi rival está más o menos preparado, yo no estoy preparado? Entonces voy a evitar complicaciones. En ese aspecto, el negro va a intentar hacer más o menos la misma dinámica. D5, C6, alfil D6, caballo F6, caballo 4, alfil F5, enroque, torre 8, caballo T7, dama F6, torre F8, torre D8 y todo lo demás, ¿cierto? Más o menos, ese es más o menos hacia donde nosotros nos apuntamos. Bien, otras opciones que ya son menos probables, por lo menos a nivel estadístico, pero se le podrían dar en la práctica igual tranquilamente, ¿cierto? Es qué pasa si el blanco hace un caballo F3. Aquí hay varias opciones que vamos a comenzar a estudiar. Bien, comenzamos entonces. La primera opción es por D4, que es bastante interesante para las negras. Fíjense que uno de los conceptos básicos a la hora de estudiar finales es esta idea que siempre nuestro rival sacarlo, ¿cierto? De la zona de confort. O sea, siempre lo que yo quiero hacer en el ajedrez es molestar al otro, desagradar al otro. O sea, él quiere hacer una cosa, yo lo voy a evitar. Él quiere jugar una apertura, yo lo voy a cambiarle la apertura. Siempre estamos constantemente en esta búsqueda, ¿cierto?, de molestar al otro. Y esto, de cierta manera, si ustedes se ponen a pensar, si el blanco partió con D4, fíjense que ya está en una posición bastante extraña. Lo más probable es que las blancas desconozcan un poquito la teoría. Al desconocer un poquito la teoría de las blancas, eso significa que las negras están saliendo victoriosas a nivel estratégico, psicológico, en la apertura. ¿Por qué? Porque estoy incomodando a mi rival y de cierta manera estoy evitando que él juegue lo que él quiere jugar. Fíjense que uno puede decir, sí, pero eso es un detalle pequeño. No es tan pequeño. A nivel psicológico no es tan pequeño. Porque ya tomar un jugador y sacarlo de su zona de confort, o sea, cuando hablamos de zona de confort nos referimos obviamente a jugar una apertura teórica que él conozca, que él maneje. O sea, este jugador es experto en tal línea del peón dama. ¿Qué hay que hacer? Sáquenlo de ahí. No le permiten jugar esa línea. Porque estadísticamente tiene conocimiento, sabe teoría, ha jugado partida. O sea, tiene de cierta manera algo, tiene un marco teórico que sustenta, ¿cierto? Por qué él juega esa línea específicamente. Veamos entonces, sigamos acá. Veamos algunas opciones. Si cayó por D4, D5. Si C4, C5, cae F3 y ahora D4. Aquí cuando el negro hace D4, inmediatamente nos damos cuenta que ya tiene un peón en la quinta fila. Siempre un peón en la quinta fila genera una ventaja, ¿cierto?, de espacio. Bien, entonces, E3, el blanco tiene que luchar contra esa cadena de peones, el negro tiene que mantener la cadena de peones, tomo y acá. Importante que alfil E2, alfil B4. Y fíjense que acá ya podemos visualizar que cuando un jugador está en una posición teóricamente que desconoce, las probabilidades que cometa imprecisiones empiezan a aumentar. Y esta es una de las características que tiene la línea como interesante desde el punto de vista de nosotros. Porque estamos de cierta manera preguntándole a nuestro rival, casi de forma en plena apertura, hey, juega correctamente porque te puede pasar alguna desgracia. Eso, si él hubiese jugado la apertura que él maneja, la que él teóricamente se maneja a la perfección, difícilmente le vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque ese jugador conoce la teoría, conoce la celada, conoce los planes generales. Ahora, cuando nosotros logramos sacar a nuestro rival de esa zona de confort, ahora inmediatamente nos damos cuenta que el rival también tiene que empezar a pensar porque se puede equivocar. Veamos algunos temas. Si hace caballo PD2, nos damos cuenta que D3 e inmediatamente ya prácticamente el blanco está de abandono. ¿Por qué? Porque si alfil F1, dama E7 y pierde pieza. O sea, en esta posición nos damos cuenta ya que las blancas están perdidas. Ahora uno puede decir, sí, pero esto no va a pasar en la praxis. Puede pasar. No le estoy diciendo yo que les va a pasar en toda la partida, ni mucho menos, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque ustedes van a jugar una apertura que va a desconcentrar a su rival, va a jugar entre comillas como de forma normal y de repente se va a dar cuenta que le van a dar un jaque, se tapa con caballo y le hacen D3 y queda inmediatamente perdido. Es posible. Pero eso también se los dejo de antemano
Claro, no jugamos una apertura por una celada, ¿ah? Eso es importante. ¿Ah? Y eso lo dejo más que claro en lo que viene, deriva el video, porque hay una celada famosa dentro de la misma línea, que para llegar a la celada el negro tiene que jugar 20 veces unas posiciones muy malas. Entonces yo no voy a luchar por llegar a una celada sabiendo que en el camino para llegar a ella el blanco puede tener unas mejores opciones y quedo yo totalmente inferior y casi perdido. Así que hay que saber contextualizar esto. O sea, las celadas son parte de la apertura, sí, pero cuando nosotros jugamos una apertura, una defensa, lo que sea, lo que estamos haciendo es proyectarnos lo mayor posible. O sea, ¿qué significa? Saber apertura es saber cadenas de peones, saber medio juego, saber finales relacionados. Hay un sinfín de cosas que hay que saber para realmente poder aprender y manejar una apertura. Y obviamente uno de ellos son los golpes tácticos y las celadas que pueda encerrar. Otra opción: alfil de 2, de 3 nuevamente, alfil acá, caballo por. Fíjense que ahora estoy amenazando caballo C2 y comiéndome el alfil, jaque, caballo C6. Si alfil F1, jaque, rey de 2 y alfil G4. Y acá es fácil darse cuenta que el negro se está enrocando, caballo F6, caballo 4, el rey está en pleno centro, todas las piezas blancas están en la primera fila. Esto ya es casi de abandono para las blancas. La otra opción es alfil de 2, de 3, alfil B4, caballo B4, dama A4, caballo C6, ir a D1. Nuevamente el jaque en la columna E. Si dama de 2 falla por dama C5, y fíjense que ya nuevamente estoy haciendo alfil F5, enroque dama por C5, o sea, hay muchas prácticamente maniobras de las negras fáciles de realizar que colocan a las blancas en serio aprieto. Después de dama E7, rey F1 y ahora simplemente caballo F6. Y ahora es bastante simple darse cuenta que las negras tienen mayor cantidad de piezas, ¿cierto?, desarrollada, y prácticamente las blancas tienen serios problemitas por el rey. Para que ese rey logre de una u otra manera una especie como un enroque artificial, va a tener que pasar bastante, ¿ya? Eso da clara ventaja a las negras. La otra opción es que cd4, alfil de 3. Veíamos que alfil de 2 en el fondo era imprecisa. Alfil b4, ya acá nos faltaba lo último, sí, acá nos faltaba una pasita acá. Ya, acá, espérense. Alfil B4, decíamos que alfil E2, alfil B4, rey F1, para evitar este chiste con D3, y ahora caballo F6, ¿ya? Esto para que no se nos pasara. Nuevamente nos damos cuenta que las negras tienen más piezas desarrolladas, el rey en F1 está muy mal ubicado, y la ventaja negra es bastante fácil de determinar. La otra opción, entonces, alfil B4, caballo BD2, cuando el alfil en D3, dama E7, dama E2, alfil G4. Y las piezas negras están muy bien. Amenazo caballo F6, enrocarme largo, poner las torres en el centro. Este peón en D4 no, está lejos de ser una debilidad porque las piezas blancas no disponen de buena coordinación de piezas para poder atacarlo. Así que prácticamente la posición está cercana a la igualdad, donde podríamos hasta cierto punto decir que las negras tienen hasta un poquito mejor proyección. Continuamos entonces a caballo F3 y ya vimos que el negro podría jugar, ¿cierto?, E por D4. La otra opción a E por D4 es tomar de dama, a lo cual entonces caballo C6, dama D3. Fíjense que interesante que dama A4, caballo F6, E4. Acá es llamativo este B5. Y este B5 es una de las cosas que a mí me interesa que les quede súper claro a ustedes. O sea, cuando yo juego este gambito, estoy inclinándome hacia jugar una apertura de forma totalmente dinámica. Entonces, si voy a jugar dinámico, no voy a hacer movimientos pasivos. Es una de las características, un ejemplo de una apertura que juega a los mejores del mundo, un ejemplo, la defensa Grunfeld. El que juega Grunfeld tiene que jugar de forma, aparte de tener una memoria prodigiosa, porque hay que aprenderse de memoria una cantidad de líneas increíble, pero otro de los factores importantes en la defensa Grunfeld es que tienen que jugar dinámicamente. Por eso las Grunfeld, los C5, los B5, hasta sacrificios de piezas son tan comunes. Y eso obviamente dificulta totalmente la apertura. Y por ende no es casualidad que la defensa Grunfeld sea una de las aperturas que juegan los mejores jugadores del mundo. Entonces ahora, alfil F4, B5, y obviamente si dama por torre B8, torre por B2, y la posición se complica. ¿Eso es lo que quieren las negras? Por supuesto, eso es lo que quieren jugar las negras, activo, presionar al blanco. Otra opción a dama A4, caballo F6, y ahora E4. Ahora alfil C5, casi siempre el alfil va a tratar en lo posible de colocarse en esa diagonal, ¿cierto? E5 falla por dama E7 y nos damos cuenta que el peón termina cayendo. Después de alfil C5, alfil E2 y ahora simplemente D6.
Y ahora, ustedes se darán cuenta que el negro se está enrocando, alfil de 7 torre 8 y inmediatamente las negras ya están ejerciendo una presión sobre el punto E4. La dama en A4 realmente no está muy bien ubicada, ahí prácticamente va a tener que en algún momento hacer un C3 y un dama C2 para poder volver un poquito hacia su propio sector. ¿Qué otras opciones tengo? Acá C6, dama D3. D5, fíjense importante el D5, porque si yo estoy jugando activo tengo que abarcar lo mayor a nivel de centro. Si yo jugara D6 iría como cierta manera como en contra de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Caballo C3, alfil acá. Y acá otro ejemplo bastante simple. Si dama B5, que me quiere comer B7 y amenaza también el punto D5, dama D7, nuevamente. Si dama por B7, torre B8, alfil C5, caballo F6, enroque corto, y las negras se lanzan con todo el ataque. Esa es la dinámica, esa es la energía que tienen que jugar las negras. La otra opción a D5 es caballo C3, simplemente alfil E6, alfil G5. Alfil E7, tomo, enroque y enroque. Y ahora esta posición, la verdad que las negras no tienen nada que temer, ¿ah? Es una posición bastante buena, han sacado todas las piezas, ¿cierto? Y si bien tenemos enroque cambiado, ¿cierto? Flanco opuesto, las negras no tienen grandes problemas para poder igualar la posición. Vuelvo entonces. La otra opción es que acá F3 el negro juegue E4. Una de las virtudes de E4, obviamente, que un peón cuando llega a la quinta fila inmediatamente genera una ventaja de espacio. ¿Ah? Y acá nos damos cuenta. El caballo G5 no es muy recomendable porque inmediatamente el caballo queda acomodando la hora en la banda. C4 y te pegan este alfil E7. Y ahora no tengo ninguna opción, ¿cierto? Entonces no me queda más que, si vuelvo un ejemplo, capturo. Y ahora el blanco tiene que tener cuidadito, porque acá el negro en algún momento puede hacer A6, C6, B5, alfil E6 o alfil B7, y puede terminar hasta quedándose con el material de más. ¿Ah? Es un tema que el blanco tiene que considerar. Un ejemplo, si hace H4, inmediatamente H6, y ahora queda el peón de H4, queda también un poco débil, y nuevamente el negro D por C4. Es bastante fácil darse cuenta que el caballo G5, la verdad que no aportó nada a las blancas, lo único que ha hecho es facilitar la tarea de las negras. Así que después de E4, el negro tendría otra opción que irse para el centro. Volver a G1 como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Regresar con las piezas. Acá interesante este E3, siguiendo con el espíritu, ¿cierto?, del gambito. Caballo F3 no es tan recomendable porque ahora nos damos cuenta que el negro, nuevamente el negro podría jugar D5, C6, alfil D6, enroque, alfil F5 y profitar de la casilla E4. E3, interesante, tome D5, ¿cierto? Importante el D5 para controlar el E4 ahí. Si el blanco juega E4, fíjense que la posición ya está llena de, es una posición compleja. O sea, si la posición está compleja, ¿a quién beneficia eso? En este caso a las negras, porque las negras han jugado una apertura que pretenden, aspiran a llegar a una posición compleja. Es eso. Entonces, de una u otra manera, el gran plan estratégico de las negras es complicar al máximo la partida. Ahora uno dice, sí, pero en una partida blitz y rápida esto funciona más que una partida pensada. Está bien. Obviamente en una partida pensada hay mayor tiempo de reflexión y obviamente uno puede pensar más y encontrar mejores planes defensivos. Pero no olviden que el ajedrez sigue siendo ajedrez. El ajedrez está hecho para jugar con otros seres humanos, o sea, entonces traten en lo posible de evitar comentarios que tengan que ver, el módulo dice que las blancas tienen un peón de más, sí. O sea, yo siempre le voy a colocar un módulo a esta posición y siempre va a encontrar ventaja para él, o sea, es obvio. Pero lo que a mí me interesa es que yo no voy a jugar contra un módulo. Yo voy a jugar contra una persona que va a tener que encontrar en el tablero, lo más probable, solución a la problemática que yo le estoy planteando. Y eso, ya desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista psicológico, va en beneficio directo de las negras. Vamos entonces. Después de 5G3, un ejemplo. Es interesante que el caballo se coloque acá porque podría llegar a, F5 y pegar aquí en E3 también. Y una vez que esté en F5 también es interesante porque ahora las piezas de una u otra manera estarían pegando acá, con la idea de un H5 y un H4 también. Caballo F6, alfil G2 y caballo G4. Y ahora nos damos cuenta que la posición está llena de vida, o sea, prácticamente el negro está amenazando eso, ¿cierto? Sacar las piezas, hacer un H5 y un H4 rápido, enrocarse, finalizar el desarrollo. Otra opción
es que simplemente juegue D5. ¿Ah? Estamos acá, ¿cierto? A D5, C4, C6, K C3, K F6. Una de las cosas buenas que tiene esta posición con negra es que las blancas no pueden aumentar la presión sobre el punto de 5. O sea, no es que tengan las piezas en tal disposición que me puedan obligar a que yo termine abandonando la cadena de peones. En este caso puntual no es así. Un ejemplo, si él quisiera hacer un F3 para como tratar de obligar al negro a que abandone la cadena de peones, resulta que alfil B4 si E3, alfil E2, C5. Y ahora la apertura de líneas a nivel central claramente identifican que las negras van a estar mejor, porque en el fondo ustedes se dan cuenta que hay una ventaja de espacio clarito de las negras. Este rey también va a sufrir acá, este peón en E3 puede ser una debilidad, o el peón de D4, las negras rápidamente hacen un torre 8 también, ¿cierto? El negro tiene más espacio y eso es mucho más fácil obtener ventaja a través de ese espacio. Así que F3 no funciona mucho. Si tomo acá alfil G4, tomo y enroque. Y ahora una vez más nos damos cuenta que la posición con blanca no es tan fácil de jugar porque de una u otra manera este alfil de C1 es una pieza más o menos pasiva y el negro ya está enrocado, ¿cierto? Es una posición bastante cercana a la igualdad. La otra opción es que simplemente haga E3, alfil D6, alfil E2 y enroque. Y como les decía, en primera instancia, las piezas negras por la cadena de peones que nosotros visualizamos, nos está indicando que las piezas negras apuntan al flanco de rey de las blancas. Es en ese sector del tablero donde generalmente las negras van a tener que potenciar sus piezas, o sea, su ataque, todo va para allá. Y la blanca, en su defecto, va a tener que buscar algún tipo de contrajuego en el ala opuesta, en este caso en el flanco de dama, ¿no? A nivel de apertura, esto es una posición totalmente jugable. O sea, partiendo por nuestro gambito, llegar a una posición como esta, nos damos cuenta que ya estamos visualizando a nivel práctico que logro una posición jugable, una posición aceptable para enfrentar en este caso a las blancas. Vamos entonces. Otra opción de las blancas es jugar E4. Y acá aquí viene una parte importante porque aquí si bien nuestro código, fíjense que el código inicial de nosotros es la A40, ¿ya? Porque si bien esto es una apertura irregular, obviamente igual tiene un código, todo está dentro del código, entre la A00 y la E99. Si el blanco hace E4, y aquí los códigos se escapan. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Aquí hay dos códigos posibles, la C22 y la C23. La C22 es la apertura del centro y la C23 es el gambito del centro. Un ejemplo, si tomo. Si tomo en este caso, parto inmediatamente, el dama por D4 da inicio a lo que es la C22. ¿Ah? La C22. Si en vez de C22 yo hubiese jugado acá C3, por ejemplo, C3 daría inicio a la C23. ¿Por qué? Porque este es un gambito del centro. Cosa distinta. Apertura del centro cuando se toma con dama y gambito del centro porque lo indica. Gambito es sacrificio de material, ¿cierto? Entonces la otra opción a E4 es que tome, caballo C6, dama 3, KF6. Acá es importante, y esto tiene que ver obviamente con la apertura en cuestión, pero es algo que hay que conocer. No existe el E5 por caballo G4, que meten D5 buena. Fíjense todo el desarrollo de las negras. Aquí también es posible dama D1, rey acá, jaque y caballo por, ¿no? Seguido de alfil C7, capturar el peón de C7. Todas las piezas negras tienen mayor facilidad de acción, ¿cierto? De hecho, está mejor desarrollado. Observen las piezas en la primera fila, o sea, las blancas prácticamente no tienen ninguna pieza fuera. Y la otra opción simplemente es colocarse con la dama en C7. ¿Ya? Ahora amenazo torre de 8, alfil C5, enroque corto, y las blancas tienen varios problemitas. Así que después de KFC tiene que hacer caballo C3. Una de las líneas que se puede más comunes con alfil B4. Alfil D2, enroque y torre 8. Y acá hay dos opciones principales, alfil C4 y dama G3. ¿Ya? Estas dos líneas, yo podría recomendarle lo siguiente. Esta es una apertura, si bien no es una apertura que jueguen muchos jugadores destacables, ¿verdad? La verdad que no es una apertura. En el último tiempo hay un par de partidas en época, he intentado jugar la línea, ¿cierto? Pero no consiguiendo mucho. En su época también hay un par de partidas Moro y jugó una partida en el torneo Las Palmas, yo mal no recuerdo, jugó una línea que ganó con este esquema.
pero no es una apertura que le entregue tanto a las blancas. ¿Ah? Esto es una apertura que se desarrolló mucho en el siglo XIX. O sea, fíjense el tiempo que tiene. Entonces, por ende, es, tiene un poquito, como es de esperar, un poquito de romanticismo detrás. ¿Ya? Y eso obviamente hoy día es un tema totalmente cuestionable. ¿Ya? Podría ser, porque hay aperturas, uno podría pensar lo mismo en el Gambito de Rey, ¿va? Pero el Gambito de Rey ya muchos siglos prácticamente jugándose y hasta el día de hoy. Y es verdad, o sea, el Gambito de Rey no es una apertura que juegue los mejores del mundo, pero en su momento sí, más de algún jugador destacado lo jugó. Mejor que Bronstein, Spassky, ¿cierto? Pero en general son aperturas que se pueden jugar, ¿ah? Como todo. Acuérdense que todo lo vamos a contextualizar desde el punto de vista hacia donde nosotros estamos ubicados. O sea, yo soy un aficionado, quiero jugar en un club, quiero jugar en mi comuna, quiero jugar en mi país, puedo jugar lo que sea. Y esto es totalmente jugable con Blanca. Hay unas partidas de Lluís Polgar también, porque andan en la base de datos. Un ejemplo, si dama G3, torre por E4, que así viene la teoría. El blanco no puede comer en E4 porque queda con material de menos, ¿cierto? Y aquí, después de D5, el negro se queda con un sano peón de ventaja sin ningún tipo de compensación. Después de dama G3, torre por E4, el blanco tiene que hacer A3, y estas son las partidas más o menos que le mencionaba yo. Hay una partida de Lluís Polgar con esta línea. Alfil por C3, aquí el blanco tiene cierta compensación por el peón, ¿cierto? La pareja alfil, aquí lo que el blanco va a intentar hacer alfil D3, caballo F3, caballo G5, H4. Así hay algunas partidas como de Stein, ¿cierto? Si mal no recuerdo, son unas partidas del siglo XIX, ¿sí? Donde todas las piezas blancas apuntan después al flanco de rey. La otra opción, alfil D6, F4, torre 8 y alfil D3. Nuevamente las blancas quieren jugar caballo F3, caballo G5, H4 y lanzarse con un ataque bastante rápido sobre el flanco de rey de las negras. Otra opción es de torre G4. Lo que tiene el inconveniente de esta línea específica es que la torre queda un poco mal ubicada, ¿cierto? Y generalmente se le puede sacar un poquito de provecho. Esta línea con blanca yo la jugué en un par de partidas oficiales también, ¿no? Pero como les digo, va a depender mucho del nivel de preparación y mucho también de los rivales. Si ves que un rival es potencialmente más débil que uno puede emplear aperturas totalmente distintas o un poco bizarras, ¿cierto? Un poquito raras para poder complicar un poquito desde el punto de vista teórico y psicológico al rival. Ya, ¿qué es lo que estábamos viendo acá? Entonces, para que no se confunda, caballo C3, alfil B4, alfil D2, enroque y torre 8. ¿Mm? Y la otra opción, ya, esta línea con dama G3 también hay una partida famosa que ustedes la pueden buscar en la base de datos, que es Chirov con Anatoly Karpov. ¿Ya? De hecho, uno de los grandes referentes, ¿cierto? Son dos partidas de Anatoly Karpov. La línea con dama G3, que una con Chirov, que termina ganando, ¿cierto? A Karpov, y una partida de Romero Holmes con blanca contra Anatoly Karpov, que es la línea con alfil C4, que es la que vamos a visualizar ahora. Ambas partidas son bastante conocidas, están en la base de datos, ustedes las pueden revisar, ¿cierto? ¿Por qué es importante la línea? Porque nosotros estamos mirando esta posición con negras. Siempre que ustedes ven estudien una apertura de una u otra manera, le están colocando de su mirada. ¿Ya? Ideológicamente yo estoy inclinando mi balanza hacia un lado. De eso se trata una apertura. Entonces yo no estudio una apertura y digo, esto da lo mismo para cualquier lado. No, siempre estoy tratando, intentando que la apertura me acomode más a mí que a mi rival. Está siempre como eso. El rival hace lo mismo. Uno podría decir, sí, pero es como un autoengaño. Sí, puede ser. Pero siempre hay una mirada, o sea, es decir, siempre hay de una u otra manera un lado que yo quiero que quede mejor. Y ese es obviamente el lado que estoy yo. Entonces, la otra línea es con alfil C4. Son las dos líneas principales. Y ahora viene este caballo A5, que es una idea bastante novedosa, por lo menos cuando se jugó. Porque fíjense que el alfil en C4 es una pieza bastante poderosa. El negro tiene una torre N8 pegándole a la dama en E3. O sea, el negro quisiera jugar un D5 a la brevedad. Este alfil en C4 controla también la casilla D5. Cuando el caballo va a 5, un ejemplo, si el alfil vuelve a D3 a E2 a F1, el negro puede permitirse el golpe central a la base de 5. Si el alfil va a B3, como pasó en la partida de Romero Holmes con Karpov, Karpov capturó en B3, posteriormente le hizo D6, alfil D7 a 5 y a 4, y le terminó abriendo la columna E. ¿Mm? La partida, en todo caso, después ustedes la pueden visualizar, terminó ganando Karpov y con un juego bastante simple, o sea, lo que queremos de cierta manera apuntar nosotros que esto es una posición totalmente jugable con negras. ¿Mm? Vuelvo.
Prácticamente estamos acá recién, ¿no? Uno dice, "Chuta, llevamos hartos minutos", sí, porque aunque es una introducción, acuérdense que hay teoría de también. Yo no puedo tomar una apertura y solamente especular. Siempre hay teoría atrás que se tiene que sustentar, se tiene que fundamentar con algo. Entonces ahora estamos viendo las posibilidades de las blancas por jugar cosas entre comillas, no la línea principal. La línea principal de un gambito generalmente va a ser capturar, o sea, eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? En este caso puntual, la línea principal siempre va a ser capturar. Ahora, la gracia que tiene calcular, o sea, en este caso capturar, es que uno entra de lleno en el gambito, y eso es lo llamativo. Y acuérdense que al fin y al cabo el ajedrez es una lucha de dos inteligencias. Yo compito con la inteligencia tuya. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo me está dando una batalla tremenda. Y eso es lo que hace llamativo el ajedrez. Como dos personas logran a través de un juego, de una u otra manera, plasmar su nivel cognitivo con respecto a un tema específico, que en este caso es el ajedrez. Eso, qué mejor que en un gambito, donde cada uno va a tratar de hacer lo opuesto. El que tenga peón de ventaja, ¿cierto? Va a tratar de mantener su peón de ventaja y quedar en una posición buena para él. El que sacrificó el material va a tratar de todo lo posible para obtener una especie de contrajuego a través de actividad, desarrollo, ataque. Bien, continuamos entonces. Y ahora cabeza 6. Estamos recién empezando nuestro famoso gambito, ¿cierto? El D4-E5. Como yo les señalaba, este gambito está en el volumen 2 de los libros míos, Muerte al Rey, donde yo explico un poquito a través de un poquito de teoría y un par de partidas modelo. Muchas de las partidas modelo, hay varias partidas modelos mías, de hecho. Yo les comentaba al inicio de este video que yo en el tiempo que jugaba lo alcancé a jugar y la verdad que no me puedo quejar. La línea me sirvió para lo que yo necesitaba en ese momento. Ahora, a nivel práctico, mejor todavía porque se puede tranquilamente jugar. Ahora, ¿qué pasa si el blanco hace alfil F4? Acá es importante ver esta posición. Fíjense que el ajedrez no es conmutativo. Este concepto, ¿cierto?, de matemática, que hace referencia en que donde coloque los números prácticamente no cambia el orden del final, ¿cierto? O sea, 2 más 3 5 y 3 más 2 es 5. Ese concepto de conmutatividad, que es bastante común en las matemáticas, en el ajedrez no existe. ¿Por qué? Porque las posiciones no son iguales. Entonces ahora un ejemplo, el dama E7 que nos va a servir en otra línea, en esta línea específica no sirve. Veamos un ejemplo, ¿qué pasa si el negro hace dama E7? Y ahora el blanco hace caballo C3. Fíjense qué importante. Ahora, si el negro hace dama B4, simplemente dama D2. Y ahora, si dama por B2, torre B1, y ahora son las negras las que tienen que empezar a solucionar sus problemitas, porque después de un caballo de 5 le van a pegar en C7, el rey va a tener que defender de 8. O sea, es como que el blanco hace un contragambito y termina ellos con ventaja, ¿no? Eso de partida, desde el punto de vista psicológico, como que no es tan recomendable cuando uno hace un gambito. Después de caballo C3, un ejemplo, el negro hace caballo E5. Caballo D5. Y ahora hay una amenaza directa. Amenazo comerme la dama y amenazo caballo C7. No tengo otra opción que dama D6, fíjense. Caballo F3. Si caballo por F3, simplemente G por F3 y ahora el alfil, ¿cierto?, le está pegando y el caballo hace 7, con lo cual la partida se gana inmediatamente. A caballo F3 prácticamente tengo que hacer F6. Y ahora E4. La dama en D6 se ve feo, o sea, hay que ser bastante objetivo en esta línea, que esa dama no presta mucha utilidad a las negras. Veamos algunas opciones. C6 para sacar el caballo y cambiar las damas, que sería algo maravilloso para las negras, es refutado por caballo por E5. Si F por E5, simplemente dama H5 y me están capturando en E5, con una ventaja bastante decisiva. A C6, caballo por E5, C por D5 y ahora dama H5. Y ahora hay la amenaza latente de dama F7, caballo F7 y todo lo demás. Así que después, la otra opción es caballo H6, a lo cual el blanco nuevamente aplica este caballo por E5. Única tomar acá y ahora toman acá. Si tomo de G un ejemplo, inmediatamente dama acá. Si dama G6, dama E5 y te comen la torre y te están comiendo C7 también. Si GH6, dama H5, ¿cierto? Vuelvo acá y ahora simplemente enroque largo. Y es fácil darse cuenta que entre la dama y el rey en la columna D, las posibilidades de salvación de las negras son bastante escasas.
En dama H6 no puedo por caballo por C7, que es bastante simple, ¿cierto? Entonces ahora C6 y ahora simplemente alfil de 2, acá y alfil de 3. Ahora nos damos cuenta que la posición de la negra está un poquito complicado porque fíjense que los dos alfiles ya están desarrollados. Aquí el blanco prácticamente amenaza dama F3, enrocarse corto o largo y posteriormente centralizar las torres, y el rey negro todavía le cuesta bastante el desarrollo. Fíjense que las 4 piezas negras están en la primera fila todavía. O sea, eso demuestra que el negro tiene varios problemitas que solucionar. Bien, veamos otra opción entonces. Estábamos viendo a caballo 7 y ahora venía caballo por E5. Si caballo por D5, dama por D5, tomo, tomo, tomo y tomo. ¿Ya? Y ahora, después de hacer un análisis material, nos damos cuenta que las blancas se quedaron con un sano peón de ventaja sin ningún tipo de contrajuego de parte de las negras. Eso es material de menos, ¿no? Así que a caballo E5, F por E5, dama H5. Y ahora parece que el negro alcanza. El G6 falla, obviamente, por dama por y te como la torre. Pero parece que justo caballo G6 logra alcanzar a defender E5, pero tácticamente el blanco todavía tiene alfil por E5. No puede tomar de caballo, ¿cierto? Porque está clavado, única tomar de dama. Tomo, tomo y ahora tomo C7. Esto es lo que nosotros le denominamos dentro del argot ajedrecístico un paquete. Esto es un estudio casero. ¿Ah? Esto es un paqueteo. Esto es lo que yo puedo prácticamente memorizarlo y tratar en lo posible de, de aplicarlo contra algún tipo de rival. Un ejemplo, rey F7 falla por caballo acá, alfil de 6 enroca, alfil de 8 y G3. Si el negro logra comerse el caballo, que va a quedar con 2 piezas por la torre. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el blanco? Complicar al máximo para evitar que el negro haga su plan. Un ejemplo, si D6, F4, caballo C6, acá, acá y ahora acá. Y ahora nos damos cuenta que este caballo en A8, que no tiene salida, ¿verdad? Pero tampoco se lo están comiendo. O sea, aquí el blanco, ¿qué es lo que está pretendiendo? Abrir la posición en algún momento y resulta que las piezas blancas van a irrumpir en el terreno negro. La otra opción es G3, hacer B6. Y este es como el movimiento más clásico, ¿cierto? Rápidamente un B6 y un alfil B7 para poder comerse el caballo. F4, saco el caballo. Siempre que mi rival tenga una pieza centralizada, tengo que sacarla. Si caballo C6, alfil H3. Y ahora nos damos cuenta que no tengo el alfil B7 por torre por. Ya me están jugando alfil por D7. Eso significa que la posición queda perdida prácticamente. Caballo G4 amenaza caballo F2, ¿cierto? Jaque. Acá y torre D2. Acá y acá. Y ahora justo cuando él se va a comer el caballo, el blanco alcanza a llegar con el alfil D5, con lo cual gana material. Otra opción, a caballo C7, entonces el rey no se puede ir a F7, se tiene que ir a D8. Caballo 8, B6, alfil B5. Ahora hay una amenaza latente, ¿cierto? El blanco se quiere enrocar y amenazar un F4 y comer en D7 en algún momento. Un ejemplo es alfil B7, F4. Si nuevamente el caballo G4, yo juego un roque, amenazo torre por D7, D6, tomo en B6, centro, H3 y E5. La apertura de líneas va a favorecer en este caso a las personas que tengan mejor desarrollo, en este caso son las blancas, ¿cierto? Posteriormente a F4 sigo caballo C6, tengo caballo por B6, tomo y C3. Y en esta posición las blancas tienen 2, 4, 5, ¿cierto? Tienen 4, 5, 6, 7. Estaríamos hablando de 2 piezas menores, las negras por torre y 2 peones. Pero mucho va a depender también de la actividad de las piezas, en este caso nuestro rival. En esta posición las blancas tienen un poquito una posición bastante superior, porque si me enroco largo y torre 1, ustedes se dan cuenta que rápidamente las piezas blancas finalizaron su desarrollo y las negras todavía le complica un poquito, ¿no? Sacar sus piezas. Otra opción, alfil B5, alfil C5, C3, alfil B7, F4 acá y acá. Y nuevamente está el tema que estamos capturando en D7, ¿cierto? Acá hay las blancas tienen un ataque bastante interesante. Bien, ¿qué es lo importante alfil F4? Que obviamente si bien esta es una introducción, también queremos entregar las bases teóricas para que los chicos el día de mañana puedan jugar este gambito, ¿ya? La idea de F4 es G5. Ya vimos que el dama E7 no es un gran movimiento para las negras porque el blanco la verdad que quedan bastante bien.
pero este es G5. Y acá hay algo que faltaba mencionar, que es algo bastante obvio para la gente que sepa algo de ajedrez. O sea, aquí hay similitudes, hay vasos comunicantes con el sistema, ¿cierto? La famosa Gambito Budapest, ¿cierto? El famoso Gambito Budapest, que la diferencia es D4, caballo F6, C4, E5. Acá no es exactamente lo mismo, porque no hay C4 ni caballo F6, pero sí hay vasos comunicantes. Un ejemplo, este G5, sí es un vaso comunicante con esa línea, que se juega, ¿no? Es importante manejarlo eso, ¿no? Gambito Budapest es otra apertura que no muy común, que muy poca gente juega, ¿no? Lo que recuerdo por ahí, vi una partida de Mamadou hace un tiempo atrás jugando Gambito Budapest y jugando de una forma increíble, porque ustedes entenderán que estos grandes jugadores, cuando van a jugar una apertura, la que sea, la juegan súper bien, porque son muy, pero muy estudiosos con respecto a todo tipo de sus movimientos. Pero no es una apertura tan en boga, ¿no? Una apertura prácticamente se juega muy poco, muy poco. Pero acuérdense el miramiento que estamos haciendo nosotros. Nosotros lo estamos observando de un punto de vista distinto. Ya. Después de este G5, ¿cuáles serían los planes para las negras? Y aquí vendría los planes. El plan de G5 apunta entonces ahora a que el alfil salga por G7 y se esté capturando acá. Este peón de acá, de 5, fíjense que puede ser capturado con esa maniobra, alfil G7. La dama también puede participar de esta maniobra. Y también, en alguna opción, por ejemplo, si el alfil se fuera para G3, también es factible que el caballo vaya a E7, ¿cierto? El caballo vaya a E7, el caballo vaya a G6 y el otro caballo vaya a E5. Todo acompañado con alfil E7, dama E5. Una vez finalizada la captura en E5, el negro se va a quedar con un caballo en E5, ¿cierto? Y eso puede jugar un D6, sacar el alfil, enrocarse largo, o en su defecto, el negro también podría hasta enrocarse corto, ¿ya? Yo solamente doy acá la base del señalamiento, muestro lo direcciona a una partida demostrativa, que posteriormente también voy a hacer un video con estas partidas, solamente lo estoy citando. El movimiento correcto entonces con alfil F4 es G5, ¿ya? Y después de eso, ¿cierto? Poder intentar, como te digo, seguir con este desarrollo. Bien, seguimos entonces. Ya sabemos de antemano que ahora a KF3, KF3. El blanco, como es de esperar, quiere quedarse con el peón, ¿cierto? Importante. Ahora es la parte importante. Dama E7. Y aquí hay unos datos estadísticos que son relevantes para la hora de estudiar apertura. Un ejemplo, según la Mega Database 2017, hay 1545 partidas con esta posición. Si bien es una base de datos antigua, pero igual nos sirve como referencia, donde los planes habituales son caballo C3, ¿cierto? Con 250 partidas. Ahí, fíjense que están las partidas y están abajo la efectividad de parte de las blancas. Tiene una buena efectividad de las blancas. Alfil F4, la segunda opción es G3 también. Uno podría mirar estos datos y desilusionarse un poco. Uno puede decir, sí, pero caballo C3 parece una efectividad de 60,8. Sí, pero las matemáticas tienen una magia, y es que es el lenguaje de la ciencia. Pero la matemática tiene que saber también interpretarse. Un ejemplo, acuérdense que matemáticamente es lo que, si yo tengo una partida y esa partida ganaron las blancas, yo tengo el 100%. Entonces digo, no, esta partida ha ganado el 100%, sí, pero que resulta que esa partida se ha jugado una pura vez. ¿Qué significa? Que matemáticamente no es representativo. Ok, acá no, hay una cantidad de partidas que puede ser representativo, pero lo que yo les quiero decir es que también hay que hacer un análisis con respecto al análisis matemático, también con los tipos de jugadores y con la calidad de las partidas. Muchas de estas partidas pueden terminar ganando, un ejemplo, el blanco, pero muchas de las partidas pueden realmente haber quedado las negras correctamente en la apertura. Entonces también hay un tema ahí que hay que aprender a valorar, ¿no? Pero matemáticamente es un dato duro, es un dato importante que hay que manejar, ¿no? Yo no voy a jugar una línea que sea estadísticamente mala, ¿sí? Aquí yo lo que trato de explicarle a ustedes es que es una línea totalmente jugable, hasta desde el punto de vista matemático. Bien, veamos algunas opciones. Dama de 5 es una opción bastante clásica, donde las blancas lo que hacen es bastante simple. Colocan la dama y defender el peón. El negro tiene que seguir jugando de acuerdo al espíritu de la línea. Un ejemplo, si yo hubiese jugado de 6, se produce este cambio. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta línea con las otras líneas? La diferencia es que acá las blancas tienen un peón de más
pero ya no hay damas en el tablero. Al no existir damas en el tablero, obviamente eso favorece, en este caso, a las blancas, las que tienen ventaja estática. Las damas permiten cierta flexibilidad también para el ataque, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del medio juego. Entonces, una posición sin dama, ahora, si esta posición no tuviera diferencia material, no habría problema, pero como hay una diferencia material donde las negras sacrificaron un peón, y resulta que las blancas tampoco tienen ninguna debilidad aparente, no hay ninguna debilidad que yo podría destacar, así como mencionar, entonces no es una posición tan llamativa para las negras. Por ende, a dama de 5 el movimiento correcto es F6. F6 es importante porque continúa el gambito, no lo olviden. Amenazo capturar en E5. Un ejemplo, si hace E4, capturo. Ya es interesante tomar de peón, caballo C3 acá y B6. Y ustedes se podrán dar cuenta que el negro está haciendo alfil B7, enrocarse largo y una posición totalmente aceptable donde no tiene material de menos. O sea, aquí no hay material de menos. Y otra opción es E4, caballo 5. Un ejemplo, veamos, acá hay una opción. Si caballo E5, un ejemplo F por E5, alfil C4, C6. Y el blanco sigue manteniendo una pequeña ventajita, ¿cierto?, en desarrollo, pero no es nada grave, que el negro hace alfil E6, cae F6, se puede hasta enrocar largo, simplemente terminar el desarrollo y enrocarse corto. La otra opción, alfil E2, C6, dama B3 y dama B4. Y negro nuevamente tiene una posición bastante aceptable. Lo lógico es que el blanco capture en F6 para continuar con su material de ventaja. Y ahí continuamos con el espíritu del gambito. D5, importante, acuérdense que jugar gambito significa jugar enérgicamente, jugar activo, ¿cierto? Un ejemplo, si caballo C3, alfil D7, sigo con el espíritu. Te estoy sacrificando B7 y D5, me da lo mismo. Yo no tengo ningún problema en tener un peón de menos, dos peones de menos, siempre y cuando todas mis piezas estén desarrolladas y activas. Y fíjense que las piezas blancas, si bien no tienen gran debilidad, pero aún así tienen sus piezas en la primera fila. Eso desde el punto de vista espacial y punto de vista de desarrollo es algo importante que compensa, en este caso, el material de menos. Alfil G5 y nuevamente el mismo concepto, alfil D7. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que el espíritu de la línea siempre apunta a este tema del sacrificio en C3 y D5. Otra opción es caballo C3. ¿Ya? La partida anterior, la línea anterior con alfil D7, yo jugué una partida esa y quedé bastante bien, ¿eh? En todo caso. La tengo ahí en el artículo del libro. Caballo C3, caballo 5, 4. Y acá hay varias cosas interesantes. Esto es jugable, fíjense qué interesante. KF6, GF3, dama de 8. Y ahora existe este alfil G5. Ahora un movimiento normal como alfil F4, el negro hace D6, dama de 4. C6. Acá es importante, fíjense que acá, si caballo E7, E4, C5. Ahora, desalojo la dama de D4, en primera instancia se ve antiposicional porque va a quedar fijo una debilidad en D6, pero nos vamos a dar cuenta que es totalmente jugable. Si dama de 2 tomo, cambio, cambio y torre de 8. Y las blancas mantienen una ventaja evidente porque hay un peón retrasado en D6, pero en primera instancia no se lo están comiendo, ¿ya? Así que no hay que olvidar que las blancas también tienen algunos problemitas a nivel estructural en el flanco de rey por estas cadenas de peones. Eso es súper importante porque es lo que da pie prácticamente a que las negras puedan más adelante sacrificar el peón de D6 para obtener una especie de contrajuego en dicho flanco. Un ejemplo, caballo 7, 4, la otra opción es C5, jaque, tomo, 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 enroque y enroque. Y nuevamente nos damos cuenta que las blancas mantienen una pequeña ventaja, pero nada del otro mundo. Las negras pueden jugar tranquilamente esa posición. Lo que es interesante acá es tomar acá y hacer este alfil G5. Y esto sí que tiene que ser ya, estas son las típicas preparaciones que cuando vemos en los campeonatos del mundo, ¿cierto? Los mejores jugadores del mundo nos quedamos con la boca abierta porque hace poquito me acuerdo de una partida famosa que jugó cierto Caruana que sacrificó dos piezas contra el sistema este, el peón envenenado. Uno mira esas posesiones y dice, increíble, esta gente juega a otro nivel. Y es verdad, ellos juegan a otro nivel. Pero eso es lo que uno puede aprender, aunque sea a nivel de aficionado, que uno también puede hacer sus paquetitos, o sea, uno también puede hacer sus pequeñas preparaciones. La mayoría de la gente no lo hace.
hay que ser consciente de ello. La mayoría de la gente lo que hace es se aprende con suerte un par de líneas y para contar. Pero si una persona independiente que juega una apertura un poquito irregular, puede especializarse. Acuérdense lo que es esta palabrita, especializarse. Eso es una de las cosas que nosotros aspiramos con respecto al tema de la apertura, que nuestro nivel dentro de la misma apertura llegue a tal que yo prácticamente sea un especialista de la línea. Entonces, tú vas a jugar la apertura más irregular del mundo, pero dentro de esa misma apertura tú vas a ser un especialista. Y eso va a ir en total beneficio tuyo, porque tu otro rival difícilmente vaya a estudiar teoría de la línea, o si lo estudia, quizás no va a tener el mismo nivel y el mismo manejo que tú vas a tener. Ya, este alfil G5 obviamente es un movimiento muy de módulo, yo lo tengo incorporado acá porque es interesante. Veamos qué pasa. Primero, si el negro juega F6, que es totalmente jugable, si es que no quisiera tomar, alfil de 2, C6, obviamente saco el caballo de una vez, y ahora las negras con dama B6 quedan en una posición cercana a igualdad. Lo que sí tengo que tener cuidado con negra es hacer rápido un D5 porque me pueden abrir con E4. ¿Eh? El negro tiene que tener un poquito de cautela con ese tema. La otra opción de F6 es alfil F4, D6, E4 acá. Fíjense qué interesante, caballo D5 acá, acá, y si bien las blancas tienen una pequeña ventaja de espacio, porque sus piezas están de un peón en quinta fila, ¿cierto? Pueden dominar la columna E, ¿no? Pero también la estructura de peones en la flanco de rey es bastante mala para las blancas, así que es una posición de doble filo. Otra opción es caballo G6, alfil G3, C6, caballo C3 y alfil E6. Y ahora después de alfil E6 nos damos cuenta que el peón se está defendiendo porque prácticamente amenazó dama B6, torre D8, un roque largo, o en su defecto hasta un caballo E5 en algún momento. La otra opción es simplemente alfil G5 comerse. Ya, esto sí que se pone interesante y por eso yo se los recomiendo que lo estudien porque claramente a su rival lo van a sacar más de... lo van a volver loco de cierta manera porque están jugando una línea totalmente teórica. Tu rival va a estar improvisando y ustedes van a estar jugando teoría. Un ejemplo, si dama D4 falla por B6 y si toma, te juegan este jaque intermedio, obviamente son las negras las que quedan con ventaja. Importante. Después de E4, B6, C3, alfil B7, dama A4. No puedo comer en A8 porque me comen inmediatamente en A7 y me están comiendo en A8 y en B6. Pero a dama A4 tengo que hacer dama A5 primero. Caballo por B6 y dama por B6. A por B6 interesante. Ahora es más recomendable mantener las damas porque obviamente estando las damas en el tablero siempre va a haber más opciones, ¿cierto? De un tipo de ataque o contrajuego. Fíjense todo lo que hemos visto. Si bien es una introducción, ya nos damos cuenta que está lleno de sutilezas la posición. Bastante interesante. Vuelvo entonces. La otra opción es alfil F4. Y ahora parece que aparentemente se me acabaron los movimientos. Lo que yo no voy a hacer, y eso lo dejo súper claro, es hacer dama B4. Esta dama B4, una de las reseñas que tenía el artículo, si mal no recuerdo, el de Stephen Baker, o sea, que daban líneas con dama B4. Estas líneas con dama B4 son malas para las negras, o sea, desde el punto de vista práctico, estas posiciones, el blanco termina sacando todas las piezas y el blanco queda con una posición bastante superior. Así que la recomendación obviamente no es jugar esta dama B4, sino hacer el movimiento que estamos proponiendo nosotros. Un ejemplo, si hace C3 muy mala, pues me como el alfil. ¿Ya? Aquí ahí, nuevamente destacamos y decimos, acuérdense que nosotros no vamos a estudiar una apertura por un mero golpe táctico, o sea, nadie estudia ajedrez así. O sea, ¿por qué? Imagínense que ustedes estudian una apertura que el 99% de las veces falla y gana una vez. Eso se llama prácticamente azar. Y nosotros en el ajedrez hacemos lo opuesto. Nosotros no queremos que exista el azar. Entonces, si una línea tiene más cosas malas que buenas, yo no la juego. Es así de simple. Ahora, pero uno puede decir, sí, pero de 99 que puedo equivocarme, o puedo quedar perdido, hay una que yo puedo ganar con este golpe táctico. Sí, pero eso desde el punto de vista práctico no sirve. ¿Ya? Porque la matemática me está refutando esa línea. ¿Ah? Acuérdense de eso. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque si la gente supiera matemática, un ejemplo, no jugaría ningún juego de azar. Una cosa obvia. Nadie estaría gastando su tiempo y su dinero en cosas que nadie le va a traer nada.
Ahora, ¿existe alguien que lo ganó? Sí, pero matemáticamente es diminuto, o sea, las probabilidades son ínfimas. El ajedrez es todo lo opuesto al juego de azar, porque aquí lo que nosotros queremos hacer es nosotros controlar la mayor cantidad de variables posible. Un ejemplo, alfil de 2, aquí el negro prácticamente tendría que reconocer y volver a N7. Ahora, comer en B2, fíjense que comer en B2 nos vamos a dar cuenta rápidamente que la posición lleva, y aquí está el famoso alfil C3, y este es el golpe táctico que yo les comentaba, que más de alguien puede pensar que nosotros estamos jugando esto por el alfil B4. No puede tomar en B4 por caballo por B4 y amenazó caballo por C2 y caballo por A1. Y después de alfil C3, alfil B4, dama de 2, te toman en C3. Si tomo de caballo C3, te comen la torre, y se acabó. Y si alfil C3 tomo de dama, te dan mate en C1. Este tema táctico, que es meramente una celada dentro de este esquema, es, como les digo, les he mencionado varias veces, no es el objetivo. Nadie puede estudiar una apertura pensando en esto. Ahora, si yo puedo jugar una apertura y todos los caminos que me deriven son totalmente poco claros, son complejos, eso está bien. Ahora, la problemática que tengo en esta línea con dama b4, que vamos a ver una vez que la finalicemos de visualizar, es que la mayoría de las posiciones de las blancas quedan con una posición muy superior. Entonces, carece de sentido jugar dama b4 esperando solamente un tema táctico, ¿me entienden? Ahora, un ejemplo. Entonces, dama B4, el movimiento correcto, el movimiento es caballo C3. Fíjense qué buena caballo C3. ¿Ya? Y ahora captura. Aquí hay algo que me estoy saltando, espérense bien. Después de dama B4 me estoy saltando algo. Estáis viendo alfil de 2, dama de 7. Vuelvo a dama de 7. Para que no nos perdamos. Acuérdense que esto es una clase, una introducción. Estamos totalmente sujetos a error. En todo momento estamos sujetos a error. Dama es 7. Entonces, cuando vas al alfil de 2, estábamos visualizando recién dama por B2. Veíamos que dama por B2 falla siempre, ¿ya? El movimiento correcto entonces debería ser dama de 7, ¿ya? Alfil C3 y H6. Ahora, si hago F6, puede ser interesante con el mismo objetivo que si tomo de caballo, de 5, alfil de 7 y enroque largo, y el negro sigue jugando de forma dinámica. Otra opción es que jugar caballo H6, y este caballo H6 lo que busca ahora es caballo G4 y capturar en E5, ¿cierto? Que es una de las ideas que veíamos hace rato con el G5. Pero la verdad que no llega muy a puerto porque el blanco hace H3. Y ahora ya no existe el caballo G4, entonces ahora inmediatamente, ¿cierto? El caballo queda como fuera de foco. Caballo F5, E3, acá tomo, A3, dama E7 y dama D5. Y fíjense la diferencia ahora. Si el negro hace D6 o F6, el blanco captura tranquilamente y se queda con el material de más. Esta posición ya es casi cercana a la derrota porque prácticamente no hay una compensación por el peón. No olviden que si nosotros planteamos un gambito y no obtenemos ningún tipo de compensación, estamos en serios problemas, porque el gambito fracasó, es así de simple, ¿no? Siempre el gambito tiene que dar algo, tiene que haber un retorno. Y hay 4, la otra opción es caballo G4, nuevamente con la misma amenaza de caballo por E5. Un ejemplo, si alfil E2, tomo y enroque, y el blanco está amenazando F4 con una posición bastante buena, ¿cierto? Fácil de jugar. Caballo BD2. Si dama C5, dama E2, están comiendo en F2. Caballo 5, tomo y nuevamente enroque largo y el blanco hace caballo F4 la siguiente. Fíjense que el blanco tiene muy buen desarrollo, me falta sacar el alfil nomás y comunicar las torres. A su vez las negras tienen todas las piezas todavía en la primera fila. Caballo BD2 a 6, alfil C4, caballo G5 y ahora alfil D5. Y ahí nos damos cuenta que el negro tiene serios problemas porque prácticamente el blanco le falta mover la dama en E2, enrocarse en el centro, poner la torre ahí y está todo el desarrollo listo. A caballo G4, dama D5 no es lo más correcto porque hay sitios de dama C5, que amenaza F2. Tomar F5 ya no es bueno porque simplemente te toman F2. Y las negras empiezan a quedar un poquito ventajosas. Una pequeña ventajita ahí. Si dama C5 tengo que reconocer, ¿ya? Generalmente cuando yo tomo una pieza y la tengo que retroceder es porque las cosas no andan bien, ¿eh? Eso es por regla general. A6, H3, tomo y alfil E2.
Y ahora nos damos cuenta que si bien el blanco tiene un poquito de ventaja, pero ya no es la misma, porque ahora el negro tranquilamente está haciendo D6, sacando el alfil en rocarse largo o con su efecto corto. Es una posición totalmente jugable para las negras. ¿Qué otra opción? Ya, estamos viendo acá. Ya, eso, y eso nos saltamos, eso, listo. Ahí esto es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Ok, listo. Volvamos entonces, ya estamos en esta posición. Voy a partir acá del inicio para recapitular, ¿cierto? Para que no nos perdamos. D4 E5, el blanco entra en el gambito, caballo C6, caballo F3, y ahora dama E7. Y ahora alfil F4. Importante entonces ahora que el blanco no juegue dama B4, o sea que el negro no juegue dama B4, porque si no entramos en una posición inferior, y el negro tiene que hacer ahora D6. Este es el movimiento clave que nosotros hemos, de cierta manera, investigado para poder revitalizar la línea. O sea, si yo juego una línea y todas las variantes y subvariantes son inferiores, lamentablemente la línea no se puede jugar, así de simple, ¿eh? Independiente que sea un gambito. Ahora, con este D6 sí que le damos un nuevo giro a la línea, porque ahora amenazo capturar en E5. Bastante simple. Él tiene que tomar. Y ahora importante, dama F6. Ataco simultáneamente B2 y F4. Un ejemplo, si dama C1, alfil D6. Esto es importante, ¿ah? Si tomo de peón, va en contra de la lógica, porque lo que yo necesito, ¿cierto?, es abrir la posición, rápido desarrollo, y no quedarme con peón aislado, ¿cierto? Que al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es generarme una nueva debilidad para las negras. Entonces, alfil D6, un ejemplo, C por D6, que más o menos lo que le explicaba anteriormente, resulta que el blanco se queda con peón de más y para colmo tengo un peón débil en la columna D, o sea, no carece de sentido. Dama C1, alfil D6, tomo, E3, alfil F5. Interesante hacer alfil G4, acá y acá. Y ahora fíjense, esta es una posición tipo, y esta es una de las posiciones que nosotros aspiramos de cierta manera, o sea, el blanco tiene un peón de más, ¿cierto? Pero ese peón de más se ven igual las piezas, que si bien las piezas todavía están un poquito reducidas de espacio, ¿cierto? Y el negro, si el blanco, lo más probable es que tenga que enrocarse corto. Y ahí el negro podría especular con G5, H5 y lanzarse con un rápido ataque en el flanco de rey. ¿Sí? Si ustedes colocan esta posición a la máquina obviamente va a dar una clara ventaja, porque la máquina siempre hace un análisis materialista, obviamente tiene un peón de más. Pero como yo les comentaba anteriormente, es importante entender también que el plan de las negras, en este caso, de cierta manera, apunta un poquito a eso, a la presión que se le va ejerciendo un poquito a las blancas, ¿no? La posición es jugable, sí. Esto a mí me parece una posición bastante jugable, tanto a colocar las torres en el centro y expandirme en el flanco de rey, ¿no? La otra opción, alfil F5, enroque, caballo F6. Fíjense nuevamente más o menos lo mismo. En ambas posiciones nos damos cuenta que el negro tiene una posición bastante aceptable. Otra opción es hacer D7. Fíjense que es importante que no tiene este alfil por C7, por dama por B2, y este caballo B4. ¿Ya? Y este caballo B4 ya nos recuerda un poquito este lance táctico, ¿cierto?, que vimos en la otra línea. Caballo B4 no tiene torre C1 por caballo por A2, amenazo todo lo demás. Amenazo torre C8 también. D7, alfil por D7, dama C1. La otra opción es que si juego E3, tomo, y esto. Y ahora si ustedes se visualizan en esta posición, ahora en esta posición el negro no tiene nada material de menos. O sea, si bien uno dice, ya, puedo tener torre B1 y ataque en el flanco de dama, pero las piezas blancas no están tan bien coordinadas como para poder emprender un ataque de forma directa. Así que es una posición totalmente jugable para las negras, ¿no? No olvidar que las blancas también tienen una 2 y un C2, que pueden ser hasta debilidades posteriormente. D7, alfil por D7, dama C1, jaque, alfil D6, y más o menos las mismas aspiraciones que veíamos en la otra posición. Caballo F6, enroque largo, rápidamente las torres centralizadas, expansión de los peones en el flanco del rey. Una posición jugable. En la partida oficial, o sea, la línea principal de esta línea, que es la que aparece en el libro, ¿cierto? Dama F6, ataco F4 y B2, E3, dama B2, caballo BD2 y alfil por D6. Nuevamente los mismos objetivos. Si tomo de peón, lo que estoy haciendo es generar una debilidad innecesaria para las negras.
Por regla general, comer en A2 casi siempre es malo, ¿ah? Porque en el fondo lo que hace es activarle las piezas a tu rival. Y fíjense que ahora las blancas prácticamente tienen todas las piezas bien desarrolladas. ¿Mm? Amenazo torre B5, amenazo caballo E4, no sé. Hay un sinfín de amenazas latentes ahí que están. CDC, torre B1, dama C3. Casi siempre esa dama se tiene que colocar en esa diagonal, evitando que el caballo se mueva. Importante ese detalle. ¿Cuál es el problema de esta presente posición? Que el blanco abrió la posición. Como el blanco está enrocado y el rey negro no está enrocado, obviamente la apertura de línea favorece a quien tenga ventaja de desarrollo, y en este caso serían las blancas. Así que dama B2, caballo BD2 y tomó de alfil. Ahora uno puede decir, sí, ahora, pero cambiaste pieza y te quedaste con el peón retrasado. Sí, pero fíjense que ahora en esta posición el blanco no tiene peón de más. Ya hay un detalle importante. Aquí lo que hay es una posición totalmente aceptable para las negras. Nuevamente la captura en A2 casi siempre falla. Fíjense que de 5 falla por torre A1 y resulta que la dama me la acaban de capturar. Y dama A2 simplemente caballo C4, dama acá, caballo por acá y el negro casi puede abandonar porque tiene una posición bastante mala. A los torre B1 importante que la dama se quede en esta diagonal, ¿cierto? Con lo cual evita que el caballo salte, porque el caballo llegando a la casilla C4 o E4 puede impresionar sobre D6, entonces fíjense que es importante este pequeño detalle. Y acá finaliza la introducción con alfil D3. Esta posición yo la jugué, de hecho hay una partida mía que está en la primera partida de hecho, es una posición totalmente jugable, o sea, tampoco hay que caer en el paroxismo y decir, no, esto es increíble, no, porque no es así. O sea, esto es una posición jugable. Ahora, lo que interesante de la introducción que estamos haciendo nosotros ahora, que estamos visualizando, primero, que generalmente este gambito va a causar un impacto en el rival. Y ese impacto puede, no siempre, pero puede en algunos jugadores, ¿ah? Obligarlo a que la toma de decisiones no sea la más indicada. O sea, ahí ya estoy inmediatamente sumando algo a mi favor. Si mi rival se equivoca y comete una imprecisión, esa imprecisión va a estar siempre más cercano, ¿cierto?, a mi juego, en el sentido que yo le estoy ejerciendo una presión. Eso es importante. Otra cosa, ¿el gambito es totalmente jugable desde el punto de vista teórico y práctico? Sí, se puede jugar. Porque hasta en las peores posiciones, cuando él se queda con el peón de más y el módulo te va a dar clara ventaja blanca, acuérdense que nosotros estamos estudiando ajedrez para jugar contra seres humanos. Y si el jugador con blanca juega como Anatoly Karpov, te va a ganar, obvio que te va a ganar, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero hay que contextualizarlo. Si yo estoy jugando con un jugador, un aficionado igual que yo, muy probable que él no vaya a jugar todos los movimientos de módulo ni como Anatoly Karpov, entonces obviamente la partida sigue su curso. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Sorprender al rival, jugar una línea teórica justificable, jugar una línea que se pueda jugar desde el punto de vista práctico y saber teoría. Y como les decía anteriormente, todo se puede jugar, siempre va a ir de la mano con un buen respaldo, con una base teórica. ¿Ah? Así que por mi parte espero que esta pequeña introducción del gambito de 4E5, que como yo les comentaba está en el libro Muerte al Rey 2, pueden descargar el libro, revisar el artículo e incorporarlo. Y el día de mañana, cuando estén jugando este gambito, se van a acordar de mí y van a decir, oye, interesante el gambito, ¿sabes qué? Se puede jugar. Eso es lo importante. Y lo más importante, eso sí, es disfrutar el ajedrez porque para eso somos aficionados. Así que por mi parte me despido y espero que estén todos muy bien.